Doy gracias al Señor por su infinita misericordia, por su amor, por su fidelidad, que es tan grande que yo estoy cambiando lentes porque hay unos que mucho brillo y otros que ya es verdad que el Señor obre en esa sanidad en nuestros ojitos. Gloria a Dios. Dios es bueno y como les digo, el tema es que los hijos hablen bendición. ¿Cuántas como mamás anhelamos que nuestros hijos hablen bendición? Que de su boquita salga esa palabra, salga esa bendición, ¿verdad? Siempre. Y que sean de mucho, pero de mucha bendición en sus escuelas, en los colegios, en las universidades, en los trabajos también, porque es tan necesario. Y en el libro de Proverbios, en el capítulo 18 y versículo 21, ahí podemos meditar, podemos leer que la palabra está escrita y dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que la ama comerá de su fruto. Gloria a Dios. Bendito y alabado su nombre. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Dice, y el que la ama comerá de sus frutos. Y bueno, vivimos en un mundo donde las palabras se usan sin medir su peso. Pero la palabra viva, la palabra de Dios nos enseña algo maravilloso, algo poderoso. Y es que nuestras palabras no son neutras, sino que tienen el poder para construir o para destruir, para dar vida o para provocar muerte. Y si esto es cierto para nosotras, para cada uno de nosotros, ¿cuánto más para nuestros hijos, para nuestras hijas y quienes están formando su identidad a través de lo que escuchan, a través de lo que están sus antenitas recibiendo? Y lo peor es que no solamente lo escuchan, sino que lo repiten. Entonces, ¿vamos a tener vida o muerte? Todo depende de aquello que digamos. Y asimismo, no solo lo que nosotros decimos, sino lo que nuestros hijos también, porque de aquí la gran importancia de pedirle a nuestro Padre Celestial es que nuestros hijos, nuestras hijas, hablen bendición. ¿Y qué es? ¿Qué es hablar bendición? Podría preguntarse usted en esta tarde. Es aplicar el lenguaje. Ese lenguaje el lenguaje de la vida. Es declarar lo que está de acuerdo con Dios en cada área de sus vidas. Recordemos que nuestro Padre Celestial es un Dios de toda bendición y que nos ha dado vida y que Él la ha bendecido para que nosotros, para que usted y yo seamos de bendición y a otros, mire, sobre todo que seamos de bendición a la primera familia que el Señor nos ha dado, a la herencia que el Señor nos ha entregado, que son nuestros hijos. Y los primeros que debemos de hablar bendición somos los padres, mamás, papás, porque lo que usted y yo como padres, como mamás, sembremos en nuestros hijos es lo que vamos a cosechar. Que no se nos olvide, lo que usted y yo sembremos a nuestros hijos es lo que vamos a cosechar. Debemos de tener mucho cuidado. Y si hablamos maldición, eso veremos en ellos. Pero si hablamos bendición, veremos el fruto de nuestros labios en cada una de sus vidas, que son tan importantes. Entonces, debemos de hablar bendición sobre nuestros hijos. Hablando bendición, nosotros les podemos enseñar a nuestros hijos a hacer lo mismo. Y no nos va a costar tanto. No nos va a costar mucho trabajo, porque ellos aprenden de lo que usted y yo les enseñemos, sobre todo a temprana edad, desde pequeños. Sí, pero aún si ya estuvieran grandes, es muy importante bendecirlos, es muy importante aconsejarles lo valioso e importante que es para ellos. Enseñarles a que no maldigan, sino que sus labios hablen bendición sobre ellos mismos, sobre sus familiares
sobre las demás personas. Porque hoy en día, mire, no solo hoy en día, desde hace mucho, cuánto se escucha en un momento de enojo, en un momento de desesperación, que salen palabras muy feas, muchas palabras feas de maldición a nuestros hijos. Sí, que sí te vas a quedar, sí que para eso naciste, sí que para eso no se estudia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya teniendo claro que debemos de hablar bendición para que ellos tomen ese buen ejemplo y ellos se bendigan ellos mismos, que no declaren negatividad, que no declaren palabras de maldición sobre ellos mismos. Recordemos también que cuando alineamos nuestras palabras con la palabra de Dios o con lo que Dios pide que hablemos, el respaldo de Dios será evidente en nuestras vidas y en la vida de nuestros hijos. Es que eso es la bendición más grande. Y como les digo, como mamá, papá, no vamos a la escuela, no vamos a una universidad, sino que a través de las experiencias, del buen consejo de nuestros padres o como nuestros padres nos hayan criado. Es un patrón de vida que muchos todavía a esta edad o quizás personas mayores que dicen, no, que yo así me crearon a mí y yo así voy a criar a mis hijos, ¿verdad? Y no les importa lo que declaran sobre su vida. Y después nos preguntamos por qué el sufrimiento de nuestros hijos, porque muchas veces los hemos atado a cosas malas, porque hemos declarado maldición sobre la vida de ellos y no bendición. Y Dios nos ha enviado a bendecir. Él nos bendice y no a maldecir. Entonces, nuestras palabras, recordemos que está escrito, tienen poder. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos, dicen. No dice de sus frutos, de sus frutos. Entonces, ¿cómo queremos que nuestros hijos e hijas aprendan a hablar bendición o a confesar la voluntad de Dios o a declarar victoria, a declarar éxito, a declarar vida en ellos mismos y hacia otros, si nosotros no lo estamos haciendo? Y hoy es un buen día para pedir perdón a Dios y pedir perdón a nuestros hijos por hablar maldición sobre sus vidas y no bendición. Y entonces ellas también desearán y comenzarán a hablar bendición sobre sus propias vidas, sobre nosotros como mamá y papá y sobre las demás personas. Lo que Dios quiere que usted y yo como mamás, como papás hablemos, está tan claro. Y como les repito, en un momento de enojo muchas cosas pueden pasar. A mí me pasaba, yo me recuerdo muchas cosas que yo le pedí perdón al Señor cuando empezaba en el camino del Señor, en su misericordia, ¿verdad? Que nos permitió ser sus hijos. Y muchos errores, y uno va en el caminar de la vida, Dios nos va enseñando, Dios nos va instruyendo y nos va haciendo que recapacitemos y que también aprendamos a pedir perdón y a renunciar a todas esas palabras, a pedir perdón a Dios también por cuántas palabras en el enojo uno muchas veces ha declarado. En Números capítulo 6, versículos 22 al 27, está escrito: Jehová habló a Moisés diciendo, usted ya hasta de memoria ha puesto versículos hermosos, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciendo, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Mire qué hermoso. Número 6, 22, del 22 al 27. Número 6, 22 al 27. Gloria a Dios. Dios le habló a Moisés y le dio instrucciones bien claras, le dio unas instrucciones bien específicas para los sacerdotes. Le dijo, así
bendecirás diciendo. O sea, confesando palabras de bendición sobre el pueblo de Israel. Oigan, papá y mamá, cristianos y no cristianos en esta hora, qué hermosa esta palabra. Nosotros que ya conocemos del Señor, y usted si no conoce, usted dice, qué hermoso es el versículo. Toda la palabra de Dios es hermosa. Hay tantas historias que nos van a hacer recapacitar y no agarrar, como siempre les digo, sin agarrar todo aquello malo que sucedió, sino lo bueno, irnos por el camino correcto al Señor. Cuánta palabra hermosa. Dios le habló a Moisés y le dio instrucciones bien claras y le dijo, así vas a bendecir diciendo. O sea, que nosotros debemos de confesar de esa bendición sobre el pueblo. Imagínense, sobre sus hijos. Ellos bendijeron al pueblo de Israel. Y nosotros, ¿cómo no vamos a bendecir nuestra casa, la primera familia que el Señor nos dio? A todo lo que el Señor nos ponga. Dice la palabra de Dios que debemos de bendecir. Y no dice, a eso no lo vas a bendecir, hasta lo que nos maldice, dice que lo bendigamos. Entonces, ahí está bien claro. Confesar palabras de bendición. Debemos de bendecir con nuestras palabras a nuestros hijos e hijas, sobrinos, unas familias completas. Todo lo que confesamos tiene poder. Pero a veces maldecimos, ya sea por lo que hacen, ya sea por lo que no hacen, y lo hacemos en momentos de enojo, como les decía, en momentos de ira, en momentos de mucha impotencia, quizás de frustración, de vergüenza, etcétera, etcétera, etcétera. Lo duro es que después, ¿qué sucede cuando se comete ese grave error? ¿Qué pasa después? ¿Se siente bien, feliz o nos sentimos mal? Y nos arrepentimos, pero mucho cuidado, muchísimo cuidado, porque las palabras tienen poder y de la misma forma sucede con lo que hablan nuestros hijos. Recordemos lo que los hijos son para Dios. Recordemos entonces primero lo que ellos son para Dios y lo que Dios dice de ellos, que son su herencia, que son importantes, que son valiosos, valiosas. También no importa la edad que tengan, hablemos lo que valen para nosotros. Lo importante es que son, y aconsejarles que hablen bendición sobre sus propias vidas, que ya no se maldigan, que ya no digan que no sirven para nada, que ya no digan que son incapaces de lograr metas, que no digan que sus vidas son un fracaso. Al contrario, que hablen bendición sobre sus vidas, porque eso es lo que Dios desea que hagan. Que hablen su palabra, creyendo en sus vidas. Y yo hasta este día todavía sigo escuchando y leyendo de personas que aborrecen a sus mamás, a sus papás. Es algo tan difícil, tan duro. Y dicen, no, dice, a mí, ay, perdón, ha sido un día muy, muy cansado este día, pero gloria a Dios que estamos aquí. Hay muchas hijos e hijas que dicen, dicen, es que si ustedes supieran cómo fue mi vida, cómo mi mamá me maltrataba y mi papá no me querían. Yo sé que ustedes también han escuchado, quizás han pasado momentos difíciles y dicen, pero ¿cómo es posible que una madre no ame a sus hijos? ¿Cómo es posible que una madre maldiga a sus hijos? Y tantas cosas que se dan. Y solamente el Señor para sanar otros que han sembrado malas semillas en las mentes de los niños, ¿verdad? Tu mamá no te quería, tu mamá aquí o tu papá y tantas cosas. Entonces debemos de tener mucho cuidado de ministrarles, de orar sobre la vida de ellos, de declarar que el Señor liberta, que el Señor rompe con todo lo que pueden sentir en su corazoncito, resentimientos, odios, muchas cosas. Aconsejarles que se bendigan, que hablen bendición, que son valiosos, que son valiosas, que son importantes, que son la herencia del Señor, ¿verdad? Y así mismo enseñarles que ellos son capaces de lograr sus metas, que Dios ha depositado tanta bendición en sus vidas, dones, talentos, tanta inteligencia, conocimiento. Declarar esa bendición, porque eso es lo que
el Señor anhela, pues, ¿verdad? Que nosotros como padres hagamos y que ellos mismos también aprendan y bendigan. Y está un ejemplo cuando Dios bendijo a Abraham. Génesis 12, 2, 3. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren. Y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti las naciones de la tierra. Cuando Dios llama a Abraham y le cuenta los planes que tiene para él, los planes que tiene para su familia, lo primero que hace es bendecirlo. Habla bendición sobre su vida y no solamente sobre su vida. Habla bendición sobre su descendencia. Y nosotros y nuestros hijos somos la descendencia de Abraham. Entonces, si Dios habla bendición sobre la descendencia de Abraham, entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Hablar esa bendición sobre la vida de nuestros hijos, sobre nuestras hijas. Podemos confesar que nuestros hijos son ese regalo hermoso, que Dios tiene propósitos maravillosos sobre sus vidas. Y ellos también deben de creerlo y confesarlo. Porque tenemos como papá un Dios vivo, grande y todopoderoso, que todo lo puede. Y todo depende de lo que usted y yo declaremos, lo que nosotros hablemos. Porque Dios lo dice. Hay dos cosas muy importantes que pudieran estar afectando negativamente a nuestros hijos. Como primer punto, no podemos hablar lo que no sabemos. ¿Cuál es el primer punto? No debemos hablar lo que no sabemos. Y es posible que nuestros hijos no saben lo que valen para Dios y lo que Él dice de ellos, lo importantes que son. Tal vez han quedado con mala información acerca de ellos mismos, tal vez lo que alguien dijo para herirlos, para ofenderlos, para despreciarlos, pero ignoran las palabras de Dios para sus vidas. ¿Cuánta gente, cómo maldicen, verdad? Mire, tantas cosas duras que se ven ahora más que nunca. Tanto dolor, tanto malestar en el corazón de los hijos y de las hijas. Es muy duro. Antes se escuchaba de 12 años para adelante, hoy los niños. Hoy un niño dice, mi mamá no me quiere, mi papá no me quiere. ¿Por qué? Porque me maltrata, porque me dice esto. Una cosa es disciplinarlos y otra cosa es el maltrato, maldecirlos. Las palabras tienen poder. No podemos hablar lo que no creemos también. Como un segundo punto. No podemos hablar lo que no creemos. Y esto es lo que pudiera suceder. Que saben lo que Dios dice en su palabra. Está escrito, una palabra viva, es la verdad, pero no lo creen. Ya sea por lo que hacen o por los pensamientos negativos o por lo que dicen, ¿verdad? Sobre la vida de los demás. Entonces lo que sucede es que no se habla lo que no se sabe, lo que no se cree. Y ahí está la clave. ¿Cómo vamos a hablar algo que no sabemos? Y si ya lo sabemos, ¿cómo vamos a hablar algo que no creemos? Creemos y hablamos. Pero, ¿cuál sería la actitud correcta de los padres? Debemos de ayudarles a que sepan, a que acepten lo que Dios dice. Debemos de ayudarles, debemos de decírselos, aunque quizás muchas veces no quieran escuchar, y orar, que el Señor ministre. Así como mamás, como papás, debemos desempeñar un papel sumamente importante para ayudar a nuestros hijos a aceptar
y a creer lo que Dios dice de ellos a pesar de todo. Para que llegue ese momento que ellos mismos de sus boquitas hablen esa bendición sobre sus vidas, sobre los demás. Y el elemento importante de la oración de cada uno de nosotros como papá y mamá, porque miren, nosotros oramos por nuestros hijos y pudiese ser que están fuera de los caminos del Señor, pero también pudiera ser que están dentro de los caminos del Señor y que tal vez están sirviendo, tal vez se congregan regularmente y la palabra ahí está fluyendo, pero muchas veces no sabemos lo que nuestros hijos andan haciendo o hijas, no importa la edad. Hay mentes tan despiertas, ¿verdad? Que andan haciendo cosas a escondidas y piensan que los padres no nos vamos a dar cuenta. Cuando estamos en el Señor, Dios viene revelando, Dios viene hablando. Y debemos de sentarlos y platicar con ellos que sus vidas son tan valiosas, que no caigan en redes, en trampas del enemigo. Porque muchos se piensan que ya estoy grande, ya tengo esta edad. Y otros dicen, yo no valgo nada, de todas maneras, y de que me sirve portarme bien, si o no me trae nada. Hay tantos pensamientos malévolos que el enemigo ministra en las mentes de nuestros hijos. Pero ahí está, la oración. La oración, ahí Dios manifiesta su poder, Dios escucha. Dice su palabra que su oído está atento a los que claman, ¿verdad? A los que le buscan. Ahí está, y debemos de interceder por ellos para que llegue esa revelación, que sea el Espíritu Santo haciéndoles ver, haciéndoles conocer, creer la bendición que Dios ha hablado sobre sus vidas, y entonces ellos la confiesen también, la abracen, la crean. Por eso es la gran necesidad, como está escrito, de instruir a los niños, a los jóvenes, hijos adultos, para que conozcan y lleguen a tener fe en aquello que se les enseña. Y en este caso, Dios maravilloso y precioso, los planes que Él tiene, sus propósitos, sus promesas y toda la riqueza de bendición que ellos tienen. Solamente en una vida entregada al Señor Jesús. Y tenemos que tener mucho cuidado. Hablarle siempre. Aunque digan, ay, ya aburre, ya me dijiste, mamá, ya me dijiste, papá. Ya lo sé. Declaramos lo que a veces pudiéramos saber, pero no lo creemos. Y a veces declaramos cosas que no sabemos también. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Más hoy en día, miren, nosotros con la bendición de la familia grande que el Señor nos dio, de 5 hijos y una hija, y ahora 9 nietos. Y ya estamos viendo pues el crecimiento de los nietos. Están 2 en una etapa ya, uno de 15 años y el otro de 12. Y ya estamos viendo los cambios. Entonces, ¿qué debemos de hacer? De orar por ellos, cubrirlos, aconsejarlos, y que sus vidas valen, que son valiosas y que deben de declarar esa bendición, ¿verdad? Sobre la vida de ellos, porque están en etapas, gracias, bien difíciles, donde pudiera ser que pueden llegar hasta los engaños, ¿verdad? Del enemigo. Pueden llegar esos engaños. Están en unas edades donde ya le levantan la ceja por ahí una niña, ¿verdad? Y ya andan viendo a ver cómo está, ¿verdad? Hoy la niñez, la adolescencia, Dios mío, da miedo. Y de estar orando por ellos, estar cubriéndolos en oración, aconsejándolos, aunque quizás usted les esté hablando y quizás su mente esté en otro lado, que míreme, usted debe ver, ¿verdad? Que con usted estoy hablando. Instruirlos para que no caigan en cosas que no deben de caer, y sus corazoncitos después vengan a llorar, a entristecerse. Y se lo digo porque yo lo he vivido con mi esposo. O sea, ver la tristeza de nuestros hijos, más no digamos de una niña. Me recuerdo de Sarita. Dios mío, una vez alguien que ella siempre fue bien apartada y siempre fue bien esforzada, mi hija, y gloria a Dios por ello, bendigo la vida de mis hijos, de mi hija. Y le llegó una tristeza a ella que yo me recuerdo que cuando ella entraba
se iba directo a la cama y ella se iba y mi esposo la abrazaba y ahí nos quedábamos los tres en la cama. Y ella triste, no quería ir a la escuela. Y una cosa y ella en esa nobleza de su corazón, alguien la había despreciado, más que todo porque ella no le hacía caso y una cosa tremenda. Y ella se entristeció y nosotros sufrimos. Hágate caso que era como un luto. Ella entraba y directo a la cama y se acostaba y ahí se hacía una bolita y mi esposo la abrazaba, le estaba sobando su cabeza y yo estaba a la par de ella y mi lágrima corría. Yo, Señor, por favor, su corazón. Y les digo que debemos de tener mucho cuidado con los nietecitos, cubrirlos, aconsejarlos, porque ellos son tan inteligentes, son unas esponjitas que todo lo absorben, los buenos consejos ellas saben. Y decirles cuánto los amamos, lo que valen y cuánto más para el Señor y que Dios tiene propósitos grandes y maravillosos. Nuestros hijos son de bendición. Ellos son bendecidos para bendecir en medio de tristezas, en medio de situaciones que se vienen a la vida, que no las esperamos, pero que van a venir. Pero Dios está siempre presente. Dios, mire, hablando de este tema, hay algo que siempre nos damos cuenta. Hubo un caso en esta semana de una niña en una escuela, una niña de unos 11 añitos, 12, yo he visto a la niña muy calladita, la niña muy humildita, muy sencilla, su mamá sí las tiene, una joven la mamá, y la niña ahí delgadita y todo bien apartada. Pues en esta semana la mamá, pues la noticia de que ella tenía que entregar unas cosas y de repente pues ella estaba asustada y dijo, ¿saben qué? Dijo, estoy esperando, dijo al policía, al oficial, dijo que estoy en la escuela con mi hija, dijo, porque pasó algo, dijo. Y mucho cuidado cuando quizás, bueno, no tengo niños pequeñitos, ya no le puedo decir, no lo oigas, no lo pongas, pero sí tengo nietos, pero no soy la mamá, soy la abuela. En tales teléfonos. Yo sé que es muy importante que lleven teléfonos a la escuela por alguna emergencia y hay números que pueden estar bloqueados y otros no, pero igual, eso depende de cada administración, de cada papá, cada mamá o cada abuelo que tenga sus nietos. La niña fue al baño y vino otra niña y en el momento que la niña estaba haciendo sus necesidades la grabó. Le hizo un video y lo subió inmediatamente a TikTok. Porque usted sabe que los niños tienen cuenta en TikTok, ahí dice que es para adultos, pero el niño sabe cómo hacer eso y es en su cuenta. Y subieron la foto. La niña llegó a su casa toda triste, más callada que nunca, y es su mamá y decía, ¿qué le pasa? Hasta que llegó la noche, la niña no aguantó, lloró y le contó a su mamá lo que había pasado. Se imagina la mamá, ella quería que amaneciera rápido para llegar a la escuela en la mañana. Ir a llegar a ver qué pasaba, y llegó y contó todo lo que pasaba y la misma directora le dijo, ¿sabe qué? Ahorita va a llamar la policía. Ahorita mismo va a llamar la policía porque eso no vamos a permitirlo aquí. Tal vez hay escuelas que lo permitan y Dios tenga misericordia. Ustedes saben cómo está la maldad, cómo está la perversión. Pero hablando esto de bendecir, que nuestros hijos bendigan y bendecirlos nosotros y que ellos aprendan a bendecir, hay que tener mucho cuidado. ¿Se imaginan usted en el corazón de esa niña la tristeza, la vergüenza que la subieron para que Raimundo y todo el mundo la viera en las redes sociales? Y ustedes saben que una cosa así rápido se hace viral, más que una prédica. Rápido. Debemos de instruir a nuestros niños. Y así hizo el reporte y solo Dios sabe qué pasó. Debemos de instruir a nuestros niños, a nuestros jóvenes y aún a los adultos todavía necesitan consejo. Y a sembrarles esa fe en el Señor. Enseñarles esa fe en lo que se les está enseñando. En este caso, todo lo que es de Dios. Sus planes, ¿verdad? Todo lo que el Señor tiene. Cada promesa que es hermosa. Y toda la riqueza de Dios que hay para ellos. Y lo recibimos a través de una vida entregada al Señor. ¿Y cómo actúa Dios? Dios actúa por medio de la fe. Cuando el Señor ve a nuestros hijos, Él busca fe en ellos. También en Marcos capítulo 2 y versículo 5,
Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Hasta usted lo repitió ahorita. Gloria a Dios. Y este versículo dice que algunos trajeron un paralítico para que fuera sanado. Y antes de ver al paralítico, la Biblia dice que el Señor, escuche bien por favor, que el Señor vio la fe de ellos. La fe siempre atrae la atención de nuestro Padre Celestial, hacedor de maravillas, a quien merece la gloria y la honra por los siglos de los siglos, quien todo lo puede. Eso, la fe siempre atrae, que se le quede grabadito, anótelo, atrae la bendición del Señor. Que no es otra cosa sino la fe que el Espíritu Santo ha puesto en cada corazón. Y diga, la fe que el Espíritu Santo ha puesto en nuestros corazones. Las cosas van a suceder en favor de ellos, porque Dios premiará su fe, como está premiando la suya. El enemigo siempre quiere mantener a nuestros hijos en el nivel de las emociones, y que no sean hombres y mujeres de fe, porque él sabe que así puede derrotarlos. Pero las cosas de Dios son recibidas por la fe. Por la fe. Por la fe son recibidas. Y en el momento en que nuestros hijos e hijas hablan esa bendición, tal vez no sientan nada. Tal vez no sientan nada, ni emoción, ni nada, pero están creyendo. Por ejemplo, si alguno está enfermo, los síntomas de la enfermedad aún están en él, pero su actitud es de sanidad, es de seguridad, que recibe la respuesta y que por encima de todo confía en Dios y en su palabra. Ahí está el poder de Dios manifestado. Por esa fe es sanado. Por esa fe Dios es maravilloso. Mire, es hermoso dejarnos guiar por el Señor, declarar esa bendición sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, enseñarles a ellos a bendecir. Es hermoso. Hubo una pequeña oración por alguien, y en el momento, ¡pum!, se mandó un mensaje. Y al rato contestaron y dijeron, después que mandó el mensaje, a los 5 minutos me estaban dando la respuesta que yo quería. ¿Quién hace eso? El Señor. ¿Quién hace eso? El Señor, por medio de esa fe en Él. Cuando declaramos esa bendición con todo nuestro corazón, debemos de confiar, de creer en el Señor, aunque las situaciones parezcan difíciles, aunque usted diga, es que mi hijo, es que mi hija. Declaremos esa palabra de bendición. Que nuestros hijos son libres para alabar al Señor, libres para exaltar su nombre, libres para que sus vidas sean usadas para la gloria del Señor, para bendición de otros jóvenes, de otras familias, de sus mismas familias, en el nombre del Señor Jesús. Y esa fe, esa bendición los cubre, los alcanza, y esa bendición sigue corriendo. Gloria a Dios. El poder de la confesión de fe. ¿Pero qué es la confesión? Pudiéramos preguntarnos en esta tarde. La confesión es el testimonio de fe en nuestra boca. Eso es. La confesión es el testimonio de fe en nuestras boquitas hermosas. Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Gloria a Dios. La confesión es simplemente estar de acuerdo con Dios.
diciendo la palabra de Dios, usando las expresiones de Dios, declarando lo que Dios declara, reconociendo la palabra de Dios. La confesión es el único medio de que la fe se exprese. Sí, como nuestro testimonio, la palabra de fe debe de estar. ¿En dónde debe de estar? En nuestro corazón y en nuestra boca. Ahí debe de estar. Gloria a Dios. ¿Por qué? Romanos 10:8. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Romanos capítulo 10, versículo 8. Anótelo, escríbalo y pégalo en el espejo, pégalo en la refrigeradora, pégalo en la cocina, pégalo en la puerta de los cuartos y ahí usted se le va a recordar. La única manera de que nuestros hijos e hijas tengan la palabra de fe en sus bocas es hablar la palabra de Dios, es hablar bendición. Eso es confesión, es hacer que nuestros labios concuerden con Dios, declarando la palabra de Dios con nuestra boca. Por eso, mamá y papá, una vez más, dice la palabra de Dios que es importantísimo hablar de bendición. Proverbios 6, versículo 2. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Confesar activa la fe, pero no podemos confesar cualquier cosa o cualquier pensamiento que de repente se me vino, que Dios me puso. No, se debe confesar lo que Dios dice. Eso es hablar bendición. Y en el caso de nuestros hijos e hijas, debemos de pedir al Espíritu Santo que ponga pensamientos correctos, según la voluntad de Dios, para cada uno de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros sobrinos, de nuestras familias, para que puedan hablar correctamente y actuar correctamente. Mire, cuánta necesidad. Yo hoy miraba a mis nietecitos de los más chiquititos, a Noah, y me inspira tanto amor, tanta ternura, y uno que no quisiera para ellos. Uno dice, Señor, el tiempo que nos permita, ¿verdad? Disfrutarlos, abrazarlos, amarlos, orar por ellos. Y luego acabo de ver a Sofíita también, que es la más chiquitita, ¿verdad? Y ella viene con sus cachetitos bien rojitos porque ha estado como engripadita, y no quisiera ni verlos enfermos, pero que hay que declarar, está sana, están sanos en el nombre del Señor Jesús. Hay promesas, y las promesas del Señor son fieles y verdaderas. Aquí tengo a Elías también hoy, porque como hoy es viernes, ¿verdad? Bendito Dios, y yo sé que ya van a venir en camino los demás nietos. Y qué más, el privilegio de poder orar. Fíjense que ellos se dejan ungir, ellos hasta se quedan así con sus ojitos así, su cabecita así hacia abajo y sus ojitos cerrados, y se quedan escuchando y se dejan que los unja y que oren por ellos. Y eso es bien hermoso, y uno debe decirlos y enseñarles, ¿verdad?, que deben de bendecir. Y ahí va corriendo la bendición en la salud, en sus estudios, tanto que tenemos que pedirle al Señor, ¿verdad?, que ministrar a ellos. Y miren, y en todas las circunstancias y en todas las ocasiones, de que ellos, enseñarles que ellos hablen el lenguaje de Dios. La confesión es afirmar aquello en que usted y yo creemos. La confesión es testificar lo que sabemos, es declarar la verdad que abrazamos. Así será con nuestros hijos. Les oiremos hablar las bendiciones que Dios tiene para ellos, en el nombre del Señor Jesús. Y por medio del Espíritu Santo, usted y yo les escucharemos. ¿Cuántos niños oran ahí entre sus nietecitos? Hay niñas, hay niños que están instruyéndose. Oremos que el Señor tome control de lo que ellos escuchan, de lo que ellos ven y de lo que ellos pueden hablar. Papá, mamá, nuestra súplica a Dios debe ser
que en medio de sus propias luchas, problemas o adversidades, nuestros hijos e hijas tengan la fe. Tengan esa fe, tengan esa seguridad de que nuestro Papá Celestial, nuestro Hacedor de maravillas, nuestro Dios, nuestro Padre Príncipe de paz, nuestro fiel consejero, nuestro consolador, el Espíritu Santo siempre está allí, siempre está ahí y nos va a dar la victoria. Siempre. Esa fe debe de permanecer en su corazón y en el mío y ministrarles esa fe también a nuestros hijos. Y no importa lo que estén pasando, no se cansen de hablar la palabra de bendición. No. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Está escrito. Dios es maravilloso. Tenemos tanto, pero tanto que enseñarle, que motivar a nuestros hijos. Y ahí va también, mira, ahí va la enseñanza para que también nuestros hijos ministren esa bendición en sus hijos, que son nuestros nietos. Que nuestros hijos siempre hablen bendición. Que aprendan que esa fe, yo me recuerdo cuando hace tantos años, el Señor nos dijo por nuestra mamá en la fe, hace años, Pastora Rosita Arias, que sé que está gozando la presencia de Dios con tanta bendición, que un día, dijo, estaban pequeños todos nuestros hijos, un día estos van a decir, en verdad, lo que Dios promete, lo cumple. Y gloria a Dios, porque ellos saben que solamente en el Señor está lo bueno. Y muchas veces nuestros hijos quizás no agarran el consejo o no entienden o no quieren comprender, ¿verdad? Hasta cuando ya ellos vienen a ser papás o mamás, entonces dicen, mi mamá tenía razón, mi papá tenía razón lo que mi mamá me dijo, ya con sus hijitos. Entonces ellos empiezan a pasar su proceso y ella es de decirles que no se olviden de nuestro Hacedor de maravillas, que no se olviden del Señor que nos ha dado la vida y que la voluntad de Dios es que ellos hablen bendición y que nosotros también a veces pues hay enojos y en los enojos muchas cosas se pueden decir, ¿verdad? Hay palabras feas en los cuales inmediatamente a renunciar a esa palabra, a pedirle perdón al Señor y a bendecir la vida de nuestros hijos, hablar positivo, hablar bendición, enseñarles a ellos que ese es el camino hermoso, maravilloso, donde el Señor da la victoria. No somos perfectas, no somos perfectos, no somos papás que tenemos un máster en papá y mamá. No. Cada día que Dios nos permite, tratemos de ser mejores, cada día que Dios nos da de vida, que Dios nos ayude a respirar profundo cuando muchas veces puede venir la situación que quiere hacernos temblar nuestra carne, llorar, viene la impotencia, las diferentes situaciones, pero sobre todo que estemos unidos, que estemos fortalecidos con nuestros hijos e hijas. Puede faltar muchas cosas, aunque el Señor siempre, Señor, da una respuesta. Momentos de angustia, ¿qué es lo que quieres enseñarnos, papá? ¿Qué es lo que nos enseña con esta lección o con este paso? ¿Qué, verdad, Señor? ¿Qué quieres que aprendamos, Señor? Y ser sensibles a la voz del Señor, ser sensibles a lo que el Espíritu Santo nos quiere decir, nos quiere mostrar. Papá, mamá, ustedes son bendecidos para bendecir. Y cuánto más a esa herencia del Señor que nos ha sido prestada para que les amemos, les instruyemos, les apoyemos. Y pues hay muchas veces, vea, como está escrito también, que dice que hay vara para el necio, dice, ¿verdad? Aquí no se puede hacer eso, pero mire la palabra, hijo, hija, ¿verdad? Dios es maravilloso, no es como en mis tiempos que a mí sí me castigaban feo. Pero gracias a Dios porque no, pues, un correllazo o un chilillazo, como decíamos, no me mató, sino que al contrario, ¿verdad? Hacía que ese respeto siempre estuviera
a mi madre. Bendito Dios. Pero hoy en día podemos sentarnos, o sea, vamos aprendiendo en el Señor. Mire, venga, sentémonos y vamos a platicar y a mirar a nuestros hijos a los ojos, ¿verdad? Usted sabe que el Espíritu Santo viene a veces tan triste, a veces no quieren decir las cosas, pero el Señor nos muestra en su misericordia, en su fidelidad y ministrarles. Que hay cosas, hay etapas en la vida que van a pasar, pero que no está perdido. Que hay poder en el nombre del Señor Jesús y que ahí está la bendición. Que debemos de hablar bendición para que las cosas fluyan, porque si hablamos maldición es como la muerte. Porque nos ha dado el poder en la lengua de que